Mi ex antes de dejarlo me aseguró que estuvo con Nicolás Maduro. Chicos, necesito contarles algo que me dejó. Sin palabras. O sea, de verdad no sé si reírme o preocuparme por la sanidad mental de mi ex. Escuchen bien, porque esto es de otro nivel. Agárrense. Porque la historia que estoy a punto de contarles es tan absurda y surrealista que parece sacada de un guión de película. Mi ex y yo estábamos en esa etapa dolorosa y tediosa de la relación en la que las cosas simplemente no funcionaban. Habíamos tenido una serie de discusiones y peleas que, con el tiempo, se habían convertido en una especie de rutina. Las cosas que solían ser triviales empezaron a escalar en argumentos interminables. Ya no había esa chispa que solía existir entre nosotros. La relación estaba al borde del colapso y ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviéramos la charla final, esa en la que ambos se dicen que lo mejor es separarse. Esa noche en particular, decidimos sentarnos en la cocina para hablar de lo que nos estaba atormentando. La cocina, como lugar de confesiones y decisiones, se había convertido en nuestro pequeño escenario de drama emocional. Los muebles estaban dispuestos como siempre. El mantel tenía el mismo diseño que habíamos elegido juntos hace meses, y la luz de la lámpara parpadeaba levemente, como si estuviera consciente de la gravedad de la conversación. Todo estaba en su lugar, pero nada parecía tener sentido. Desde el principio, noté que había algo raro en ella. Su expresión estaba más seria de lo habitual, y su mirada parecía perdida en un horizonte invisible. No era la típica incomodidad que uno siente antes de romper con alguien, sino algo más profundo, como si estuviera cargando un secreto que no podía guardar por más tiempo. Al principio, intenté ignorar esa sensación incómoda. Pensé que quizás simplemente estaba nerviosa por la conversación, por el hecho de que estábamos a punto de cerrar un capítulo importante de nuestras vidas. Pero a medida que avanzaba la charla, el nerviosismo se transformó en una expectación palpable. En medio de nuestras discusiones sobre los errores y desacuerdos, ella se detuvo. Miró el reloj en la pared, luego el suelo, y finalmente me miró a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que estaba a punto de recibir una revelación trascendental. En ese momento, supuse que estaba a punto de recibir una confesión común, que había conocido a alguien más, que había perdido interés o incluso que había cometido alguna falta que no me había contado. Pero lo que no estaba preparada para escuchar era lo que siguió. Antes de que terminemos, hay algo que necesito confesarte, dijo, con una solemnidad que no podía ignorar. Me sentí como si de repente la habitación se hubiera llenado de un aire denso, como si cada palabra que ella iba a decir tuviera el poder de cambiar el curso de nuestra relación. Mi corazón empezó a latir más rápido, y mis pensamientos se aceleraron. Pensé en posibles escenarios y en lo que podría significar esa confesión para nosotros. ¿Qué es tan importante que no pueda esperar hasta después de la ruptura? Me pregunté. Estaba a punto de escuchar algo que, supuse, cambiaría nuestra percepción de lo que habíamos sido. Pero nunca en mis sueños más locos había imaginado lo que estaba a punto de escuchar. Estuve con Nicolás Maduro, dijo, como si acabara de pronunciar algo completamente normal. Mi mente se quedó en blanco. Literalmente, no pude procesar la información. Mi primera reacción fue la risa, porque no podía creer que alguien pudiera decir algo tan absurdo. Me reí nerviosamente, esperando que ella se uniera a la broma y nos permitiera pasar a un tema más serio. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de que no estaba bromeando. ¿Perdón?, le pregunté, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de decir. ¿Cómo que estuviste con Nicolás Maduro? ¿Te refieres al presidente de Venezuela? La pregunta salió de mis labios con una mezcla de incredulidad y confusión. Era como si estuviera intentando descifrar un código que no tenía sentido. Sí, el mismo Nicolás Maduro, respondió ella con una calma inquietante. No solo lo conocí, sino que pasé tiempo con él. Nos reunimos en privado. En ese momento, la realidad parecía estar desmoronándose alrededor mío. Mi mente estaba en estado de shock, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no encajaba. Imaginé a mi ex en una sala de conferencias lujosa, rodeado de altos funcionarios y líderes políticos, discutiendo asuntos de Estado con el presidente venezolano. La imagen era tan absurda que me pregunté si estaba en un episodio de una serie de televisión surrealista. ¿Pasaste tiempo con él?, repetí, tratando de encontrar alguna lógica en sus palabras. ¿En qué tipo de reunión te encontraste con él? ¿Fue en un evento político? Mi voz temblaba, y la incredulidad se reflejaba en mi tono. Necesitaba una explicación racional para entender cómo alguien como ella podía tener una conexión con un líder tan poderoso. Fue todo muy secreto, explicó ella, como si estuviera narrando un hecho cotidiano. Me invitaron a Caracas. Todo fue extremadamente discreto. Volamos en un avión privado y nos reunimos en un lugar oculto. ¿En un avión privado?, interrumpí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Y tú, un tipo normal?
¿Fuiste llevado así? La idea de que mi ex hubiera sido transportado de manera tan exclusiva parecía una fantasía sacada de una novela de espionaje. El contraste entre la imagen de un vuelo privado y la realidad de nuestra vida cotidiana era abrumador. Sí, continuó ella. Ellos querían mi consejo en ciertos temas estratégicos. Creían que mi perspectiva era valiosa para ellos. ¿Qué tipo de consejo podría dar Nicolás Maduro?, pregunté, ahora completamente frustrado. La situación estaba desbordando mi paciencia. ¿Cómo escoger el mejor champú para cabello graso? Mi tono era sarcástico, pero mi frustración era genuina. Me parecía incomprensible que alguien, en su sano juicio, pudiera creer que mi ex tuviera alguna relevancia en una cuestión de Estado. No entiendes, dijo ella, con una mirada de condescendencia. Maduro y yo tenemos una conexión a nivel ideológico. Lo que discutimos era de gran importancia. Ellos valoran mi opinión en temas internacionales. ¿Conexión ideológica? Era como si estuviera hablando de algo que trascendía la realidad. Mi mente estaba completamente desbordada, tratando de encajar la idea de que mi ex había desarrollado una relación tan cercana con un líder extranjero. Me preguntaba si esta historia era una forma extraña de lidiar con la ruptura, o si ella realmente creía en lo que estaba diciendo. A medida que ella seguía hablando, el relato se volvía cada vez más fantástica. Me habló de las cenas elegantes, de los encuentros con figuras influyentes y de las conversaciones profundas que había tenido con Maduro. La manera en que narraba los eventos, con tanto detalle y convicción, hacía que la situación fuera aún más desconcertante. Cada palabra que pronunciaba parecía alejarme más de la realidad que conocía. Me pregunté si estaba siendo engañado o si ella estaba tratando de probar hasta dónde llegaría mi paciencia. Podría estar jugando un papel, inventando una historia para hacer la ruptura más pronta. Pero, por la forma en que hablaba, parecía que estaba completamente convencida de su visión de los hechos. ¿De verdad crees que lo que estás diciendo tiene algún sentido?, le pregunté, con una mezcla de desesperación y escepticismo. ¿Cómo puedes estar tan segura de todo esto? Porque es la verdad, respondió ella, como si estuviera compartiendo una revelación universal. He estado en medio de algo grande. No es algo que pueda explicarse fácilmente. Mi paciencia estaba agotada, y la realidad que había conocido se estaba desmoronando frente a mis ojos. La idea de que mi ex hubiera estado involucrado en una trama internacional de tal magnitud me parecía completamente absurdo. Empecé a cuestionar todo lo que había creído saber sobre ella, sobre nosotros y sobre la realidad misma. Finalmente, la conversación llegó a su fin. Después de soltarme esta historia tan surrealista, ella volvió al tema de la ruptura con una sorprendente tranquilidad. Me dijo que necesitaba irse, que tenía responsabilidades que atender y que su misión aún no había terminado. Era como si la ruptura fuera solo un trámite más en su vida llena de aventuras secretas. La idea de que sus responsabilidades fueran más importantes que nuestra relación me pareció la cereza en el pastel de una situación absurda. Así que, ahí terminó todo. Me dejó sentado en la mesa de café, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras la veía irse, me di cuenta de que no solo nuestra relación había terminado, sino que mi percepción de la realidad se había visto completamente alterado. La sensación de estar atrapada en un mundo de fantasía era abrumadora. Me preguntaba si había estado viviendo en una burbuja de ignorancia, si había sido engañado por alguien que parecía vivir en una dimensión paralela. Al final, me quedé solo, tratando de recomponer los pedazos de una realidad que se había desmoronado de la manera más extraña posible. La experiencia me dejó en un estado de desconcierto profundo. Sentía que había estado en una película de ciencia ficción, y ahora, al despertar, todo lo que me quedaba era intentar encontrar sentido en una historia que nunca había sido parte de mi realidad. Moraleja: cuando crees que lo has visto todo en la vida, siempre hay algo que te sorprende, y de las formas más locas e inesperadas. Chicos, ¿qué creen? ¿Es posible que mi ex haya tenido alguna conexión real con Nicolás Maduro o simplemente se volvió loca? Porque yo, sinceramente, no puedo con esta historia. Dejen sus comentarios abajo. Necesito saber si soy el único que ha tenido una experiencia así de surrealista con una ex. Nos vemos en el próximo vídeo.